Es imposible fijar dónde arranca la tradición ocultista de Toledo. Lo que sí es cierto es que en la Edad Media, Toledo aparece como uno de los más fabulosos centros del ocultismo. No en vano, se trata de la única ciudad europea donde existe una fructífera vivencia entre árabes, judíos y cristianos. La ciencia europea de entonces, rudimentaria y llena de fantasía, unida al saber islámico y oriental, produce aquí una eclosión sensacional de magos, alquimistas, zahoríes y adivinos, astrólogos, poetas, traductores, médicos y ocultistas venidos de todas las partes del mundo. Un foco cultural extraordinario en el que la ciencia se mezcla muchas veces con la magia con la religión, la mitología con la historia, y que debe mantener su carácter subterráneo. Bienvenidos, queridos amigos, soy O'Connor y bueno, hoy sí que sí tenemos un vídeo estupendo que vais a ver, un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque el lugar, lo que os vais a conocer hoy, pues bueno, yo ya lo conozco, es una visita que vamos a hacer por el Toledo subterráneo, por el Toledo también mágico a la vez, y estamos aquí con Ruth, que nos va a hacer una pequeña explicación y nos va a hacer una introducción de lo que vamos a conocer y que vamos a ver. A ver, Ruth, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, pues la idea en esta ruta es que visitemos un poquito el Toledo más desconocido. Sé que no se puede ver a simple vista en la calle, el que no veis por el día. Vamos a visitar hasta 5 espacios, todos ellos privados, a los que no se puede acceder de manera habitual, y la idea es que vayamos haciendo un poco un recorrido por toda la historia, que son bastantes siglos ya, de la historia de la ciudad de Toledo, ¿no? Vale, genial, y bueno, nos contará cosas muy particulares de esta ruta, que la verdad que es súper interesante. Recordar que Toledo tiene estas cuevas tan chulas, cuevas de Hércules, ¿no?, que están relacionadas mucho con la historia de la Mesa de Salomón y efectivamente con cosas tan interesantes que han mezclado las tres culturas, cristiana, musulmán y judía, que han estado aquí en Toledo. Así que bueno, quedaros con el vídeo porque vamos a ver sitios muy chulos y van a contar cosas muy interesantes. En esta primera estancia de la visita vemos un lugar donde un hombre ha dedicado gran parte de su vida a reproducir estas maquetas y lo que es Toledo al completo, una verdadera maravilla con la que podemos disfrutar de lo que es las partes más importantes de Toledo y más representativas. Y este patio que tienen en su propia casa y que podemos también ver, y en el cual también cuentan algunos detalles muy curiosos. En realidad es una zona a nivel estratégico y defensivo posiblemente la más importante de toda la ciudad. Pensad que en aquel momento cualquier persona que quisiera acceder a Toledo solo podía hacerlo por el puente de Alcántara, es aquel que tenéis ahí, ¿vale? Era el único acceso que había en aquel momento para cruzar el Tajo, así que cruzabas el puente de Alcántara, atravesabas la puerta de Alcántara y entrabas directamente al Alcicén. Y tenías que atravesar ese Alcizán entero hasta salir a la Medina por la plaza de Zocodover, que ya lo conocéis casi todos, ¿no? Por ese arco. Pasaba a estas gentes continuamente, al vivir en el monte y separados unos de otros, pues por la noche sufrían saqueos de asaltantes, fundamentalmente a caballo, ¿no? Que aprovechaban, claro, iban a caballo y podían recorrer muchísimos kilómetros en una sola noche y saqueaban aldeas una tras otra. Durante el día te dejaban salir, pero tenías que volver antes de la noche porque si no te cortaban las orejas. Bueno, amigos, estamos en estas celdas que se construyeron y que llevaban incluso a meter a más de 100 presos en estas celdas, que la verdad que es algo increíble, y la verdad que lo pasaban bastante mal aquí, o sea que los métodos de aquella época eran no muy buenos. Vale, pues esto pasaba, ya os lo he dicho, si faltabas entre 1 y 3 noches. Pero es que las ordenanzas de la Santa Hermandad tenían estipuladas, vamos a decir que diferentes categorías, ¿no?, de osadía. Podías faltar también entre 3 y 5 noches. ¿Vale? En este caso, lo que harían es triplicarte la condena una vez que fueses juzgado, te cortaban las orejas, porque aquí no renunciaban a nada, ¿no? Pero es que además te cortaban los pies.
¿vale? Claro, ojito con esto ya, que esto es más gordo. En realidad era una forma un poco de decir, ya verás cómo no montas a caballo, porque la mayoría de esta gente, ya os lo he dicho, eran golfines. Esta gente que saqueaba aquellos lugares a caballo, así que su pena quizá más terrible era perder los pies. Podéis imaginar que a una persona a la que le amputan los pies a sangre fría en el siglo XV, sin ningún tipo de cauterización ni de higiene, ¿no? En realidad sus esperanzas de supervivencia eran mínimas, o sea que en realidad posiblemente terminaban muriendo los días posteriores, ¿vale? Ojo, y podías faltar más, podías ser un poquillo más osado, entonces elegir faltar más de 5 días. A partir de los 5 días, ya eso sí, la pena se igualaba para todo el mundo. Ya lo peor que te podía pasar es que te metieran aquí, ¿vale? Hacer compañía a esta gente. Tened en cuenta que esta gente no tenía la más mínima esperanza de vida. El día que se abriese la puerta y sonase su nombre, era probablemente el último de sus días, ¿no? Pero es que esto sí llegaba, porque los juicios a veces se dilataban tanto que podéis imaginar las condiciones de esta gente, ¿no? Esta gente que sí que no salía ni por la mañana, ni por el día, ni por la tarde, ni en ningún momento. Y bueno, no sé si habéis pensado además qué es esto que tenemos aquí. El váter, la manera moderna de decirlo, ¿no? Ahí vamos. Esto se llama mingitorio, que es su nombre exactamente, y como bien dice la compañera, no salían, no, efectivamente no levantaban la mano y le decían al carcelero que tenían pipí, ¿no? O sea, esta gente hacía sus necesidades aquí noche y día, y cuando aquello adquiría un cierto volumen, por gravedad solo desaguaba, ¿no? Claro, lo que os quiero decir es que al final aquí el que no moría de una reyerta, pues moría de una infección o de cualquier cosa similar, ¿no? La esperanza de vida en un lugar como este era bastante corta, ¿no? Así que casi lo mejor que te podía pasar era que vinieran a llamarte. Ojo, no confundir esto con prisiones inquisitoriales, ¿eh? Que tengo que decir que las prisiones inquisitoriales en muchos casos eran lugares un poco más amables que estos. Bueno amigos, en estas celdas eran donde imponían los diferentes castigos a los presos y en las cuales metían a más de 100 presos, lo cual era una locura para esa época y algo muy difícil de poder aguantar. Bueno, hemos estado en estas cárceles donde metían a más de 100 personas juntas, no les permitían que fueran a ninguna parte, les dejaban libres para que fueran a comer cada día, pero si faltaban o los mataban cuando los cogían o los cortaban las orejas. Y la verdad que eso no era muy bueno, así que vamos a ver la siguiente cueva, que está interesante esto. Vamos a ver parte de las termas romanas de la ciudad de Toledo. Hay restos de las termas debajo de toda esta plaza, ¿vale? Debajo de toda esa plaza donde están jugando los chiquillos. Debajo de toda esta calle por donde venimos nosotros. Si os metéis en aquella calle que está la sede del consorcio, sabéis que los que sois de por aquí lo sabéis, también hay restos de las termas romanas. Detrás, que está el edificio de Hacienda, hay restos también de las termas romanas. Y bueno, allí hay un edificio, el de las Gaitanas, un convento, y debajo del convento de las Gaitanas hay restos de la posible natatio de estas termas. Luego ya... Bueno, pues estamos aquí en las termas romanas más grandes de todo Toledo. Se descubrieron en 2017 y son unas termas que, bueno, cubren todas las plazas de lo que es todas las proximidades de aquí de Toledo, de lo que es esta plaza y esta casa, donde querían hacer un garaje, pero encontraron estas termas. Y bueno, la verdad que son increíbles estas termas. Mirad el suelo. Y aquí venía para hacerse baños. Sí. Bueno, son bastante grandes estas termas. Las han, desde la última vez que he estado yo, les han puesto algunas barandillas y les han añadido
algunas cositas. Miramos ahí abajo cómo son. ¿Qué quiere decir? Que alguien entre el siglo X y el siglo XVI ha entrado aquí y ha estado haciendo uso de... ¿Vale? Un altar además es bastante moderno porque se colocó aquí seguramente el siglo pasado. Son todo materiales reutilizados. Esto posiblemente de una lápida del siglo XVI, aquellos son dos vigas de madera que están formando una cruz. Lo que quiero decir es que alguien entró aquí en el siglo pasado y utilizando, reutilizando estos elementos, ubicó aquí un altar. Muy probablemente para construir una capilla en el entorno de la guerra civil, porque sabéis que estos lugares se utilizan como refugios, como está pasando ahora en otras guerras, ¿verdad? Lugares subterráneos para evadir de alguna forma los bombardeos, ¿vale? ¿Se había notado yo que me ha picado alguien de aquí, de chaquetón? Venga, anda. No bromes. Yo siempre digo que este sitio tiene mucha magia, así que cualquier cosa podría ser los dulces. Sí. Vamos por aquí. Esto es una pasada. Es genial. Acaba de tener una vaga al pelo. ¿Sí? Con su linterna, la mía. Lo único que voy a pediros es que bueno, si no queréis refrescaros, que no os peguéis allí porque están filtrando, claro. ¿Qué es esto que tengo yo aquí a mi espalda? A mi espalda tengo un praefornum, que es como lo llamaban ellos. El antehorno, es decir, ellos lo que hacían era depositar aquí el combustible, la leña, la paja, lo que fuese, y cuando era necesario lo empujaban para adentro para que combustionase en el horno, ¿vale? Donde hemos estado nosotros ahora mismo, los esclavos no entraban si no era por una cuestión de mantenimiento, porque ahí siempre estaba circulando el aire caliente, ¿vale? Ojo, tenemos 15 metros de galería, pero nos consta, porque ya lo han comprobado los arqueólogos, que continúa en ambas direcciones, además. No sabemos hasta dónde, pero continúa. Ahora mismo aquí en este espacio aparece cortada por un lado por esas escaleras que se construyeron en el siglo XIII-XIV, nos han dicho los arqueólogos, ¿vale? Y por el otro lado aparecen cortadas por aquel aljibe, ¿ya lo habéis visto? ¿Vale? Aljibe que no sabemos cuándo exactamente se construyó, porque los arqueólogos, esto también nos da mucho la brasa con ello, dicen siempre que los aljibes se construyen aproximadamente con la misma técnica desde el siglo X hasta el siglo XVI aquí en Toledo. Entonces a veces si no estamos en lugares donde se pueda contextualizar un poco mejor, es difícil fecharlos. Pero yo siempre os digo lo mismo. En el mejor de los casos, si el aljibe se construye en el siglo X, ya se llevaría 10 siglos con esta galería en la que estamos nosotros. Vale. Y los dejaba allí pisando esta galería del siglo I sin tener lo que tenía, sin tener ni idea de lo que tenía debajo. O el señor que en el siglo XIII o XIV estaba picando quizá en su casa y de pronto cayó por un agujero y dio con esta galería y terminó construyendo estas escaleras. ¿Quién sabe si quizá para tomar aguas de aquel aljibe si estuviera ya construido? O quizá lo construyó él, no tenemos ni idea, ¿no? En cualquier caso, es que es muy loco todo. En cualquier caso, mirad, el aljibe, esto también es importante. La lluvia, claro, no son pozos. Esto lo que quiere decir es que la parte alta de aquel aljibe, en algún momento de la historia, ha estado muy cercana a la superficie de algún patio para poder llenarse. Y bueno, ellos lo hacían generalmente durante el resto del día ya, hasta que empezaba a anochecer. Ya os he dicho que esto era un lugar un poco de ocio y de negocio también. Así que, bueno, en el momento en el que llegaba el atardecer, los ciudadanos, los romanos, se recogían, se iban a sus casas, marchaban a sus casas, igual hacían los esclavos, que obviamente tenían que descansar. ¿Y sabéis quién acudía a estos lugares? Que, por cierto, no os lo he dicho, pero en el siglo I, esta galería en la que estáis vosotros también era subterránea. Recordad por dónde estaba el nivel de la calle, esto al final es una galería de servicios, así que también era subterránea en el siglo I. ¿Vale? ¿Sabéis quién acudía aquí? Os decía. A ver, no voy a ser muy específica porque hay pequeños hoy, pero pensad en personas que tenían que ejercer su trabajo por la noche, ¿vale? Vale. Nos estamos situando todos, ¿vale? Mujeres, concretamente, que tenían que ejercer su trabajo por la noche, ¿no? Señoritas. Señoritas de compañía, podemos decir, sí. En cualquier caso, fijaos, porque no eran nada tontas, es decir, ellas elegían estos lugares porque eran los únicos lugares de toda la ciudad
donde podían ejercer calientes, ¿no? Al final se guardaba todavía la temperatura de los hornos y por lo tanto podían estar de una forma un poquito más confortable. Lo que pasa es que pensad, si vuestro negocio al final consiste un poco en encontrar clientela y te escondes en un lugar subterráneo, lo tienes un poco complicado para que te encuentren. ¿Sabéis qué hacían ellas para que la gente las ubicase? No. Aullar. Aullar. Y por eso todavía seguimos conociendo a los lugares donde se ejerce la prostitución como lupanares, del latín lupus, lobo. Estas señoras aullaban, efectivamente. Bueno, me imagino que también sabéis luego que la Edad Media se pone de moda, podemos decir, anunciar los servicios de la prostitución con una rama de olivo en las viviendas en las ventanas de las casas. ¿Esto lo sabéis? No me digáis que no lo sabéis. De ahí viene la palabra ramera. Porque ellas anunciaban sus servicios con una rama de olivo, que yo siempre os digo medio en broma, medio en serio, que aquí el domingo de Ramos estaríamos perdidos. Bueno amigos, pues estamos en las cuevas, bueno, que realmente son unas termas romanas que se encontraron en el 2017 y que abarcan bastante espacio, de hecho llegan mucho más lejos de lo que podemos ver y bueno, dan por debajo de lo que son todas las plazas cercanas a esta zona de Toledo. Aquí tenemos un aljibe con agua que bueno, de hecho tiene agua en este momento. Y bueno, la cueva sigue por ahí también. Tiene más escaleritas. Ahí ya está una cruz aquí. Cuidado con las cabezas al bajar. Os cuento. Sí. Bueno, y en el último tenemos que acabar. Bueno amigos, estamos en esta casa cueva donde vivía una familia de judíos que se tuvieron que convertir, tenían que hacer ese símbolo en la parte de arriba de esta zona de la casa para convertirse, porque si no tenían que abandonar ya lo que sería Toledo e irse a vivir a otra zona o fuera de Toledo si querían seguir siendo judíos. Y nada, aquí era donde vivían, esta era la casa, las diferentes estancias de la casa. Y nada, aquí tenemos. La verdad que la historia es magnífica, poder venir a escucharla y a conocerla. Bueno amigos, pues esta ruta del Toledo subterráneo es magnífica. Podéis hacer muchas rutas como el Toledo mágico, el Toledo siniestro, templarios en Toledo, leyendas de Toledo. Bueno, todo el conocer Toledo, todo lo mágico que envuelve y que tiene Toledo y que podéis descubrir en estas magníficas rutas como la que acabáis de poder ver en este vídeo de
Toledo subterráneo y con el cual os dejo con la última estancia y con la despedida de este magnífico vídeo de Toledo subterráneo. Mirad, porque está por el otro lado. Esto que tenéis aquí es una planta de todo el edificio, ¿vale? Nosotros estamos en esta sala. No sé si lo podéis ver, hemos bajado por estas escaleras. Allí está la bañerita del fondo, aquí está la bañerita que tenemos aquí al lado, ¿vale? Pero a este lugar se accedía en su momento por aquí, no por donde hemos venido nosotros. Es decir, por la calle que está allá abajo. Tú accedías por aquí, entrabas primero a una especie de distribuidor, esta sala que tenías aquí, que era como un patio un patio común, y de aquí al patio entramos a esta sala de reposo o sala fría, ¿vale? Que era la sala donde habitualmente se daban masajes y demás. De esa sala fría pasabas a esta sala templada que está aquí, pegada a nosotros, y por esa puertecita que tenéis aquí detrás accedías a esta, la sala caliente, que era de todas la sala más grande, ¿vale? Ahora, como nos pasaba en casi todo, bueno, como nos pasa en todos los sitios que hemos visitado en la ruta de hoy, encima tenemos una casa, ¿vale? Pero en su momento, obviamente, esto que ahora mismo son focos, eran lucernas. Están colocados allí, igual que estaban colocadas las lucernas originales, para que os hagáis una idea más o menos de la luz tenue que estaba preparada para entrar a este sitio. Bueno, amigos, bueno, pues después de esta ruta por el Toledo subterráneo, la verdad yo deciros que he venido más veces, está súper interesante, es muy interesante que vengáis y la veáis al completo, que os expliquen todas esas curiosidades, porque la verdad que es apasionante lo que hay debajo de Toledo, los tesoros, las cosas que se han encontrado, las historias particulares de cada casa, de cada lugar subterráneo, tanto los lugares que nos pueden enseñar en estas rutas como luego los que hay y los que tienen pues esas casas, ¿no? Porque muchas casas, pues lo típico, quieren construir algo y al final acaban encontrando pues restos arqueológicos, romanos o ruinas, y la verdad que es una pasada venir aquí, descubrir Toledo, porque es una manera que se puede venir a descubrir Toledo de muchas formas. Hay mucho que visitar, hay muchos museos y tiene una tremenda historia. Se puede hacer el Toledo subterráneo, el Toledo mágico, bueno, otro tipo de formas también en las que cuentan más leyendas, ¿no? Y la verdad que bueno, os invito a que vengáis, que conozcáis Toledo de muchas otras maneras y bueno, hay que decir también de venir también a comer, a cenar, que la verdad que hay sitios magníficos que están súper chulos. Y nada, amigos, así que os voy a dejar y nada, por supuesto, suscribiros al canal, darle a me gusta, seguidme, uniros al canal, que ya os podéis unir, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos.